Una pregunta que he considerado no solamente una pregunta interesante, sino más bien yo quisiera decir que es una pregunta que debe ser para nosotros preocupante. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Para que digamos que es preocupante, ¿qué pregunta es? Aquí está la pregunta. Y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Hasta ahí termina la pregunta. Señor, le preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa es la pregunta. Dije, es una pregunta que no debe ser solamente una pregunta interesante. No, debe ser una pregunta preocupante, porque está hablando que si son pocos los que se salvan. ¿Son pocos? Era la pregunta. En lo que sigue no encontramos el término pocos o muchos. Solamente dice que se procure entrar por la puerta angosta. Pero si nos vamos al Evangelio, que rápidamente, porque no vamos a leer todos los textos, Evangelio de Mateo capítulo 7, y ahí vamos a encontrar la respuesta más clara. Gloria a Dios. Versículo 13 en adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces la pregunta era: Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor dijo: pocos son los que hallan la puerta angosta. Entonces tenemos la respuesta: ¿son pocos los que se salvan? Diga algo. Son pocos. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? La respuesta es: son pocos. Pero ahora vamos a hacer otra pregunta. Y la pregunta es: ¿qué tan pocos? Son pocos, pero ¿qué tan pocos? Gloria a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Ahorita vamos a fijarnos qué tan pocos. Cuando nos fijemos qué tan pocos, y vamos a fijarnos realmente que son pocos, tan pocos, entonces nos vamos a preocupar y vamos a pensar con seriedad. Procurar ser contados con esos pocos, porque en realidad son pocos. Gloria a Dios. Mire, de manera rápida, no vamos a leer todos los textos, gloria a Dios, como ha dicho Manuel Franciñor, porque se está hablando con gente que lee la Biblia. Con alguien que nunca ha leído la Biblia, entonces le va a leer: mira, aquí dice, mira, acá dice, y se la leemos. Pero cuando estamos hablando con una congregación que conoce la Biblia, entonces cuando decimos algo es que sabe a dónde nos estamos refiriendo, gloria a Dios. Porque no hay tiempo de estar leyendo todos los textos. Bien, rápidamente vamos a pensar. El texto dice, la pregunta era: ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es: son pocos. Estamos preguntando nosotros: ¿qué tan pocos, Señor? ¿Qué tan pocos? Bien, vamos a empezar a traer una línea desde el principio, y vamos a fijarnos en los primeros dos hijos de Adán y Eva. Desde ahí ya aparecen un bueno, o vamos a pensar primero, un malo y un bueno, porque hablamos del mayor, Caín. Pablo da razón: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Entonces desde ahí ya miramos un malo y un justo. ¿De acuerdo? Miramos enseguida, gloria a Dios, aparentemente ahí es uno y uno, pero ¿qué pasa más adelante? Miramos que Dios sustituye en el lugar de Abel a Set. Set tiene sus hijos, ahí está en Génesis la genealogía. Y luego más adelante ya aparece Enoc, ¿verdad? Enoc. La Biblia habla: y Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Caminó con Dios. Y fue traspuesto Enoc, no vio muerte, fue traspuesto. Pero dice la palabra de Dios que antes de ser traspuesto Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero aquí tenemos otra vez, de acuerdo a otros textos de adelante, o lo que pasó adelante, aparte de Enoc, ¿quiénes más
caminaron con Dios. Ahí dice, Enoc caminó con Dios en sus días. No nomás Enoc era el único hombre que existía en la vida, no, para el tiempo de Enoc ya la gente estaba multiplicándose sobre la tierra. Pero la Biblia no habla de más personas que caminaron con Dios, solamente da razón, y Enoc caminó con Dios. Gloria a Dios. Enoc. Bueno, seguimos más adelante. Enoc tiene sus hijos y siguen otros sus hijos, ahí está todo. Y viene el tiempo de Noé. Noé. Para el tiempo de Noé, realmente el ser humano ya era más todavía que en el tiempo de Enoc. Ya eran, podemos pensar, muchos miles y miles de seres humanos en el tiempo de Noé. Ya eran ciudades. Pero nuestra pregunta es, en el tiempo de Noé, ¿cuántos justos habían en el tiempo de Noé? Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 7. Gloria a Dios. Génesis 7. Te alabamos, Señor. Génesis 7:1 dice así: y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, en el tiempo de Noé. En ese tiempo de Noé, en esa generación, a ti he visto justo en esta generación. Cuando Dios hizo juicio, sus juicios o su juicio con las gentes de ese tiempo, la Biblia dice, escrita por el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, gloria a Dios. Y nos dice en esta escritura: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. ¿Qué tanta gente podemos pensar que había en el tiempo de Noé? Ya eran miles de seres humanos. Pero ¿cuántos justos habla la Biblia? Y la Biblia, la palabra de Dios nos dice que cuando Noé recibe el mensaje de Dios que preparara esa arca, dice que con temor preparó el arca en que se salvase él y su familia. ¿Cuántas gentes se salvaron en los días de Noé? Repetimos, 8 personas. Entre los miles y miles que ya existían, solamente 8 personas fueron hallados justos delante de Dios en esa generación. Para que pienses un poco más, quiero darte esta escritura de Lucas capítulo 17. Gloria a Dios. Lucas 17, tenemos el versículo 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué entendemos con eso? ¿Qué advertencia? Hay una advertencia de que la situación del ser humano en este tiempo, cuando venga el Señor Jesucristo, la situación del ser humano estaría en la condición en que estaba el ser humano en los días de Noé. Y en los días de Noé solamente fueron salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios, 8 personas, una familia: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 solamente. Seguimos preguntándonos, ¿son pocos los que se salvan? Oh Señor Jesucristo, demasiado pocos, hermanos. Es preocupante. Y dice que así sería la condición de este tiempo cuando venga el Señor. Como ese tiempo. ¿Son pocos los que se salvan? Demasiado pocos. Muy pocos como para que nos preocupemos y no estemos confiados del hecho de ser parte de un grupo. Eso no quiere decir que ya estamos seguros. No, de todos estos, de ahí va a sacar otra vez Dios su pueblo fiel.
Mire, pensemos. Y no estamos hablando de la gente de afuera, de que no sirve a Dios.